Bienvenidos al episodio número 2 de la Mentoría de Estructura 2024. En el episodio anterior vimos cómo anticipar una reacción y cómo diferenciar un máximo o un mínimo de plazo intermedio y de largo de uno de corto plazo. Mucha gente no sabe qué es lo que tiene que esperar o qué tipo de narrativas se tienen que presentar alrededor de un área de referencia. Y en el episodio anterior vimos que un área de referencia ha de ser un Fair Value Gap, un BPR e incluso una desviación estándar. Pero ¿qué tipo de narrativas se tienen que presentar entonces? Tenemos que enfocarnos en los máximos o en los mínimos que generan movimientos de penetración a estas áreas. En la medida en la que estos máximos o mínimos se rompan, vamos a tener una clara señal para actuar en consecuencia de una reacción. Esta es la gráfica o el tipo de comportamiento neutro que les presenté en el episodio anterior. Pero vayamos al gráfico a descubrir qué implica tener que esperar este tipo de formación. Lo primero que tienen que hacer es buscar un área de referencia, de preferencia que esta área de referencia sea un Fair Value Gap, un BPR o una desviación estándar, no se haya alcanzado hasta su siguiente extremo. Esto se tiene que cumplir así. Y estoy explicándoles cómo es que lo tienen que buscar en forma de backtesting. Cuando ustedes luego lo busquen en tiempo real, lógicamente no debe haber una penetración que alcance el siguiente extremo de esta área de referencia. Si hablamos, por ejemplo, como en este caso en la imagen que vemos sobre un Fair Value Gap, el movimiento de penetración no debe alcanzar el límite superior de ese Fair Value Gap. Es decir, que cuando ustedes vean un ingreso al área de referencia, el movimiento se tiene que detener antes de alcanzar el siguiente extremo. Vamos a acercarnos y profundizar en temporalidad menor. Esto es lo que tú tienes que hacer. De hecho, les había comentado algo en la sesión anterior o en el episodio anterior. No puedes simplemente leer la información de tu gráfico con una temporalidad. Eventualmente vas a tener razón y eventualmente te vas a equivocar. Si quieres llegar a un nivel crítico de comprensión de la acción de precio, necesitas saber utilizar tus temporalidades. Y eso es precisamente lo que voy a hacer a continuación. Lo primero que vamos a hacer es reducir la temporalidad. En este caso, este Fair Value Gap es de un día. Ahora bien, la deconstrucción de temporalidad no tiene que ser la que a mí se me ocurra. Tiene que ser una temporalidad significativa que descomponga, en este caso la vela diaria, en una cantidad determinada de velas que me brinden una estructura que se pueda decodificar. En este caso, lo que yo estoy haciendo es deconstruir la temporalidad de un día en 15 minutos. Veamos el detalle. El día en cuestión es el miércoles 12 de enero del año 2022. En este caso, en el gráfico de la izquierda nosotros tenemos básicamente el momento en donde se genera un movimiento de penetración al área de referencia. Recuerden, no debe alcanzar el límite superior. Ahora lo que ven aquí es que tengo marcado el mínimo que genera, como dije anteriormente, el movimiento de penetración, y en el momento en el que se rompe es que lógicamente tenemos una contracción, un movimiento bajista, un breakaway gap y una entrada en corto. Ahora bien, mi enfoque o el enfoque de este video no es decirte dónde tienes que entrar, ¿de acuerdo? Sino primero establecer las bases de qué es lo que tienes que ver en el gráfico para actuar, para que tomes una decisión. La gran mayoría de gente, o la gran mayoría de mentorías, enseña a la gente, mejor dicho, que tienen que marcar un nivel, esperar que el precio llegue allí, ¡boom! ¿Verdad? Eso es a lo que están acostumbrados. Pero todos mis estudiantes de mentoría 1-a-1 e incluso los de acompañamientos grupales entienden que cuando tú marcas un área de referencia, primero hay que esperar una narrativa. ¿Qué significa esperar una narrativa? Una serie de movimientos que te digan que el precio en efecto va a reaccionar o que te digan que esa área de referencia se va a superar sin problema. Veamos otro ejemplo. En este caso, me encuentro en temporalidad diaria a la derecha y en temporalidad de 1 hora a la izquierda. Tú solamente enfócate en el movimiento que genera la penetración al área de referencia. Como te mencioné, el movimiento se tiene que detener antes de alcanzar el límite o el siguiente extremo. Cuando tengas una neutralización de ese mínimo en forma de sell side liquidity, espera una contracción y actúa. ¿Es difícil? Ustedes díganme, ¿es difícil? ¿Ya les habían enseñado esto antes? No, ¿verdad? Veamos otro ejemplo.
En este caso me encuentro en temporalidad de un día, nuevamente en temporalidad de una hora. Recuerden, el movimiento de penetración se tiene que detener antes de alcanzar el siguiente nivel. Y ni se te ocurra marcar un nivel para tener que esperar esto, ¿de acuerdo? La idea es que tú llegues en un horario específico a tus gráficos y si encuentras esto, lo aplicas, ¿de acuerdo? No forzas tu mente a encontrar esto. Simplemente llegas a tu gráfico y si lo ves, genial. Porque hay una mala costumbre, ¿vale? Hay un mal hábito. Cuando te enseñan algo nuevo, lo primero que haces es ir directamente a su aplicación. Claro, primero a modo de backtesting. Te empiezas a buscar Fair Value Gaps, por ejemplo, como en este caso. Lo estoy haciendo solo con Fair Value Gap de momento. Que aclaración importante. Cuando la tercera vela del Fair Value Gap no cotiza dentro de la vela intermedia, el Fair Value Gap se considera desde este mínimo hasta el precio de cierre de esta vela. Y espero que lo entiendan para las variaciones, ¿de acuerdo? Este detalle como tal lo van a encontrar en mi mentoría de entrega de precio 2024. Ahora, como les estaba diciendo, la mala costumbre es ir a los gráficos e incluso al trading en vivo, ¿no? Y ¡pum! Ángel me dijo que el precio tiene que detenerse antes de llegar al extremo, espero que se rompa y listo, y ¡pum, pum, pum! Entonces empiezan solamente a marcar niveles para justificar esto. No marques niveles solo para justificar que el precio está penetrando ese nivel, no está llegando al siguiente extremo y ya. Ese trazado de niveles específicos, como para que tú tengas la seguridad de que el nivel que estás marcando es el correcto, lo vas a aprender conforme sigas mirando mi contenido. Recuerda, si el nivel que estás marcando no es el adecuado, no digo el correcto, el adecuado para trabajar, lógicamente solo vas a estar justificando un punto de trabajo, una decisión y al final el precio, al final el precio se va a ir en tu contra. Esta es solo una idea alrededor de un nivel adecuado, un nivel correcto. ¿Por qué? Porque si no surgen preguntas, y de hecho me llegan preguntas al Telegram y me dicen, Ángel, ¿pero por qué este Fair Value Gap y por qué no este? ¿O por qué este Fair Value Gap y por qué no este gap? ¿Verdad? Surgen ese tipo de preguntas y esa es la razón por la que también tenemos que llegar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Definir los niveles o áreas de referencia adecuados para trabajar. Ahora, volviendo al ejemplo, mínimo que genera el movimiento de penetración, el precio se detiene antes de llegar al siguiente extremo, tenemos caída, ruptura de este mínimo, una ligera contracción y aquí viene un punto importante. Si les estoy colocando temporalidad diaria y temporalidad de una hora, eso no quiere decir de ninguna manera que vas a operar en una hora. De hecho, había comentado ya en mi mentoría de estructura 2023 que tú tienes que dominar 3 temporalidades y en este caso te estoy mostrando 2. ¿Y te habrás preguntado por qué? ¿Sabes por qué? Porque estas son las pautas que necesitas tener en tus temporalidades jerárquicas antes de ir a la temporalidad de disparo. Lógicamente, al tener esta ruptura, todos los setups en venta, recuerda, no me interesa en este video darte puntos de entrada, pero sí, todos los setups en venta se generan a partir de ese input visual o de ese insight. Nuevamente, como objetivo, una neutralización. Ya está. Además, no tienes que irte en temporalidad diaria, en este caso, que es la temporalidad más grande o más alta, hasta el mínimo más bajo, ¿vale? No es necesario. Hay máximos y mínimos que simple y sencillamente no se van a romper. Y eso es algo que también vas a aprender. Veamos otro caso. Ahora me encuentro en temporalidad de 4 horas y en temporalidad de 1 minuto. Recuerda, la deconstrucción de la estructura en temporalidad menor no puede ser en cualquiera. Tú no puedes irte simplemente a marcar un nivel de 1 hora y luego marcar un nivel de 5 minutos. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que vas a encontrar no va a ser la suficiente. Porque vas a ver una vela de 1 hora solamente descompuesta en 12 velas de 5 minutos. ¿Entiendes eso? Mis estudiantes de mentoría 1-1 saben de construir correctamente las temporalidades. Y si necesitas ayuda, ya sabes que tienes que escribirme. ¿A dónde? A mi Telegram, a Casapía. En este caso, tenemos mínimo que genera un movimiento de penetración, pero a su vez el precio vuelve y sale del área de referencia. Sin embargo, acá nuevamente tenemos un movimiento de penetración que rompe uno de los máximos que ya estaba formado dentro del área de referencia sin alcanzar el extremo. Eso quiere decir que ahora yo le voy a prestar atención a este mínimo. Y en la medida en la que yo tenga esa neutralización y un retroceso, voy a poder vender protegiendo este máximo porque en este caso este sería el máximo que se condicionaría debido a que su ruptura me estaría diciendo que el precio va a llegar al siguiente extremo del área de referencia. Con esto lo que ustedes tienen es una operación en venta, pero no al infinito y más allá, sino hasta el siguiente mínimo. ¿Por qué?
Porque que se me rompa este mínimo me está diciendo que ahora la narrativa se me va a formar entre ese mínimo y este mínimo. No necesariamente que el precio va a llegar al infinito y más allá hacia abajo, sino que ahora yo necesito más bien que se me rompa también este mínimo para seguir buscando setups en corto. Recuerda, si necesitas ayuda, no dudes en escribirme a mi Telegram, @casapia, o haz clic en el enlace de la descripción y te veo en el siguiente episodio.